Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. El Día de los Inocentes se celebra en muchos países el 28 de diciembre, haciendo bromas y engaño a las personas descuidadas y todo parece divertido. Pero realmente el origen de esta tradición tiene como base la espeluznante matanza de los santos inocentes. La matanza de los inocentes es un episodio relatado en el Nuevo Testamento con carácter singular. De los 4 evangelios canónicos, el único que lo relata es el Evangelio de Mateo. Tampoco aparece en ningún otro manuscrito de los primeros siglos de la era común. Si bien se presenta nuevamente en uno de los evangelios apócrifos, el Evangelio armenio de la infancia, de autor desconocido, la fecha de composición de esa obra es muy tardía, no anterior al siglo VI. El relato trata sobre la orden dada por Herodes el Grande de ejecutar a los niños nacidos en Belén, menores de 2 años. Según el pasaje de Mateo, Herodes dio esta orden al verse engañado y burlado por los sabios del Oriente que habían prometido proporcionarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Herodes, también conocido como Herodes el Grande o Herodes I, nació alrededor del año 74 a.C. en la región de Idumea, al sur de la región de Judea. Fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 a.C. y I a.C., en calidad de vasallo de Roma. El asesinato de múltiples víctimas indefensas por parte de Herodes el Grande fue por miedo a perder el poder, como lo menciona la Biblia en Mateo de la siguiente manera. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con esas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueño de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel,
que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. No. Pero después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño». Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. ¿Cuántos niños fueron asesinados en Belén por la furia de Herodes? Según algunos historiadores, haciendo algunos cálculos, habrían sido entre 20 y 30, pero quizás fueron más, pues Mateo nos dice que fueron muertos los niños de Belén y en todos sus alrededores, por lo que esta cifra pudo ser mucho mayor. Además, considerando que es muy posible que los padres de los niños no accedieran a aceptar esta temible orden, seguramente hubo también muchos adultos asesinados. Y por mucho tiempo el dictamen de Herodes estaba vigente, y cada niño que naciese o transitase por Belén sería justiciado, cifra que para la época era una verdadera carnicería. Pues no se podía esperar que Herodes aceptara tranquilamente la noticia de que había nacido un niño que llegaría a ser rey. Pues Herodes era un genio en el arte del asesinato, ya que desde que subió al trono empezó aniquilando el Sanedrín, al Tribunal Supremo de los Judíos. Más tarde hizo una matanza improvisada de 300 oficiales de la corte. Después mató a su mujer Mariamne, a la madre de esta, Alejandra, a su propio primogénito, Antípater, y a otros 2 hijos suyos, Alejandro y Aristóbulo. Y a la hora de su muerte hizo los preparativos para la matanza de muchos nobles de Jerusalén. Pero algunos críticos sostienen que esta matanza no pudo haber tenido lugar, porque no se menciona en ningún otro lugar fuera de este único pasaje del Nuevo Testamento. El trágico episodio de los inocentes no se menciona en ningún otro escrito, canónico o profano. Esto suscita serios problemas sobre el carácter histórico del incidente. Josefo no aludió a la matanza de niños en Belén, a pesar de haber documentado minuciosamente los hechos bestiales cometidos por Herodes el Grande en los últimos años de su vida. Josefo fue un historiador judío fariseo, descendiente de una familia de sacerdotes, hombre de acción, estadista y diplomático. Fue uno de los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos. Josefo nació alrededor del año 37 en el seno de una familia sacerdotal de Judea, ligada a la monarquía de los Asmoneos. Así que si se tratase de un hecho histórico, la matanza no fue lo bastante notoria como para que llegara a oídos de Josefo, quien si la hubiera conocido la habría mencionado, dado su interés por denigrar a Herodes. Pues Belén era un lugar relativamente pequeño, y estaba en una zona en la que el asesinato era tan corriente que la matanza de 20 o 30 bebés lastimosamente no causaría gran conmoción, y querría decir muy poco salvo para las afligidas madres de Belén, y por eso no fue tan relevante para Josefo. Josefo presentó a Herodes como un ser patológicamente celoso de su poder. Varios de sus familiares fueron asesinados por orden del mismo Herodes, ya que sospechaba que trataban de suplantarlo. No cabe duda de que Josefo quiso describir a Herodes con los tintes más oscuros que le fue posible, y resulta difícil de explicar la ausencia de la matanza de Belén en Josefo, excepto suponiendo que no tuviera noticia alguna de ella. Otros historiadores ponen en duda ese relato y piensan que todo es un invento de Mateo. Asesinar niños era por su infinita fijación para cumplir una profecía, y que Mateo mintió de una forma descarada para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. En el Nuevo Comentario Bíblico, San Jerónimo se señala que si bien existe la posibilidad de que el relato no sea histórico, posee cierta verosimilitud de la triste y espeluznante historia
cuando el faraón de Egipto mandó asesinar a todos los primogénitos varones israelitas por temor a que lo despojaran del trono. Un clásico ejemplo del genocida abuso del poder. En el caso de que el relato sea histórico, el número de niños asesinados no tendría que haber pasado de 20 o 30. Herodes murió en Jericó. La mayoría de los académicos están de acuerdo en que Herodes murió entre finales de marzo y principios de abril del año cuarto a.C. Josefo dice que Herodes murió tras un eclipse lunar. Josefo escribió que la enfermedad final de Herodes, algunas veces llamado mal de Herodes, fue muy grave. Sobre la base de las descripciones de Josefo, un médico experto ha diagnosticado que la causa de la muerte de Herodes fue una enfermedad renal crónica, complicada por la gangrena de Fournier. Otras investigaciones recientes han mencionado que su enfermedad era una sarna que derivó en gusanos, putrefacción y que estuvo acompañada de trastornos psiquiátricos. Los dolores que le causaba su enfermedad llevaron a Herodes a intentar quitarse la vida, pero fue descubierto por su primo y este le impidió hacerlo. Pero fuentes muy posteriores afirman que Herodes sí se quitó la vida, y esto es representado a veces en el arte medieval, por ejemplo en el libro de Salmos y Duane del siglo XII, y la dramaturgia, aunque otras obras siguen el relato de Josefo y presentan solo su intento fallido de quitarse la vida. El cuerpo de Herodes fue llevado a lo largo de 200 estadios hacia Herodión, donde él había dado orden de ser enterrado. Sea o no cierta la matanza de los inocentes, fue un relato que inspiró numerosas obras artísticas, en particular en la pintura y escultura, y su difusión en la cultura universal tornó a la figura de Herodes en el arquetipo de los opresores, que no dudan en cometer asesinatos, incluso el asesinato múltiple de víctimas indefensas, por miedo a perder el poder.